El Renacimiento. El Renacimiento fue un importante movimiento artístico y filosófico que se originó en Italia a finales del siglo XV. Su nombre alude al redescubrimiento de la cultura grecorromana y la filosofía clásica. Además, se inspiró en el humanismo, un movimiento del siglo XIV que exaltaba la naturaleza humana en oposición a las restricciones impuestas por la religión ortodoxa. Su punto de partida fue en una época marcada por el debilitamiento del poder eclesiástico, a causa de la reforma protestante y de la caída del Sacro Imperio Romano Germánico. Además, se desarrolló una pronunciada crisis económica que acusaba el fin del modo de producción feudal, lo cual trajo consigo un decaimiento en las artes y las ciencias. El movimiento renacentista estuvo acompañado por importantes avances científicos e invenciones de la época, como la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, en la que el Sol era el centro del universo y la Tierra giraba a su alrededor, y la invención de la imprenta desarrollada por Johannes Gutenberg en 1450. Debido a la capacidad del uso de la razón, la imagen del hombre resultó venerada y se generó una revolución intelectual al poder difundir de manera masiva textos poco conocidos que promovían la renovación de la cultura y los valores tradicionales grecorromanos. El Renacimiento fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Era Moderna, y resultó un cambio gradual que impactó en todos los ámbitos de la vida. Significó el renacimiento del aprendizaje y la sabiduría tras un largo periodo de decadencia y estancamiento cultural. Pero ¿cuáles son las características del Renacimiento? Los descubrimientos. Se promovieron y realizaron nuevos descubrimientos científicos, nuevos proyectos de medición y nuevas deducciones, entre las que destaca la sustitución del modelo geocéntrico del universo por el heliocéntrico. Grandes innovaciones como la imprenta, las rutas marítimas, la conquista de nuevos continentes, entre otros, que generaron una predisposición a nivel masivo para comprender y explorar. El racionalismo. La fe se vio cuestionada, y creció el interés por adquirir nuevos conocimientos basados en la razón, que pudieran explicar la realidad dejando de lado el dogmatismo de la Edad Media. El humanismo. El hombre se consideraba el centro del universo y el fin último de la creación. Dejó de lado el teocentrismo, en el que Dios era el centro de interés, aunque seguía creyendo en la deidad como la creadora del universo. Las artes. Fueron patrocinadas por las altas clases sociales, a través del mecenazgo. Esto financió una importante cantidad de artistas de la época y les permitió incursionar en obras de arte de temática no religiosa. Cabe de aclarar que ya no solo eran patrocinadas por la iglesia. La naturaleza. Los artistas evidenciaron un gran interés por la naturaleza y por la perfección en la representación del cuerpo humano, que fue un elemento utilizado de manera recurrente en la pintura y en la escultura. El arte renacentista se puede organizar en periodos históricos y estéticos distintos. El Trecento. Fue un periodo de transición al Renacimiento en el siglo XIV. Se prioriza la individualización de los personajes y la expresión de los rasgos emocionales, enfocándose en la anatomía. Se perfecciona la técnica del fresco y el fondo en las composiciones como paisajes. Dos escuelas se dan a conocer, la sienesa y la florentina. El Quattrocento o Renacimiento temprano. También es conocida como el primer Renacimiento o el Bajo Renacimiento. Duró el siglo XV casi entero y supuso la desaparición de la oscuridad medieval a manos de la luz renacentista. En este periodo, la ciudad de Florencia ocupó el lugar central en la vanguardia artística, mientras que el resto de Europa continuó cultivando el arte gótico medieval, el Cinquecento o Renacimiento pleno. También es conocido como el Alto Renacimiento. Este fue el periodo propiamente clasicista del arte renacentista, en el cual surgieron sus grandes artistas: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, y se dio el apogeo de la pintura y escultura del momento, el manierismo o Bajo Renacimiento. Este fue la reacción anticlásica gestada en el seno del arte renacentista hacia mediados y fines del siglo XVI, caracterizada por la exageración de los gestos típicos del clasicismo, anticipación de los excesos que luego fueron propios del barroco. Los principales artistas del Renacimiento fueron Miguel Ángel Buonarroti, Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci y Doménicos Theotokopoulos, conocido como el Greco. El arte, la arquitectura y la ciencia. Estas se fusionaron de manera perfecta durante el Renacimiento. El artista Leonardo da Vinci aportó principios científicos sobre la anatomía que le permitieron recrear el cuerpo humano con una precisión extraordinaria, tanto en la pintura como en la escultura. El arquitecto Filippo Brunelleschi analizó desde la matemática cómo diseñar edificios inmensos y perfectos en cuanto a su técnica arquitectónica, con cúpulas ornamentales que mantenían la armonía y sin perder la opulencia. Los descubrimientos científicos tuvieron un gran impacto entre los pensadores como Copérnico, Galileo y Descartes, que plantearon una nueva visión de la astrología y las matemáticas. La literatura renacentista. La literatura del Renacimiento giró en torno al humanismo.
y, como en las otras artes, en torno a la recuperación de los mitos, motivos y la tradición clásica grecolatina. Inicialmente, muchas de las ideas platónicas y aristotélicas fueron recuperadas y puestas al servicio del cristianismo, lo cual permitió la recuperación de la perspectiva clásica. Se desarrollaron nuevos géneros como el del ensayo y nuevos modelos métricos para la poesía, como el soneto y el verso endecasílabo. La literatura renacentista fue difundida con enorme fuerza gracias a la invención de la imprenta y nació bajo la influencia de tres grandes antecesores: Dante Alighieri, autor destacado del Dolce Stil Nuovo; Francesco Petrarca, autor de un formidable cancionero escrito en italiano; y Giovanni Boccaccio, célebre autor del Decamerón. El nacimiento del ensayo fue de particular importancia, ya que permitió la divulgación de las ideas del humanismo en escritos didácticos y explicativos. El Renacimiento constituye una ruptura en la historia de la arquitectura, especialmente respecto al estilo gótico que predominó en el medioevo cristiano. Como otras formas de arte, buscó su inspiración en las formas clásicas, pero introdujo en ellas numerosas innovaciones en cuanto a técnicas y materiales de construcción y al lenguaje arquitectónico. La arquitectura renacentista se centra en el ser humano, tal y como lo proponía el humanismo naciente. Se nutrió de diferentes artes y técnicas, gracias a lo cual se pudo descubrir la perspectiva, lo cual es quizá el rasgo más notable del periodo entero. Dado a que los arquitectos renacentistas aspiraron a lo clásico, pero no a lo neoclásico, se permitieron la experimentación y la innovación en cuanto al legado antiguo y medieval, del cual tomaron y reinterpretaron a su antojo. Los artistas renacentistas, como Leonardo da Vinci, desarrollaron técnicas de observación detallada y representación precisa de la naturaleza. Esto condujo al desarrollo de métodos más sistemáticos para la observación y la experimentación, que son fundamentales para la ciencia. La Ilustración. En la historia de Europa, la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual surgido en Francia, Inglaterra y Alemania a mediados del siglo XVIII. Hasta el siglo XIX trajo consigo profundos cambios en la cultura y sociedad de la época, razón por la cual al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. El modelo epistemológico de la Ilustración es el de guiarse por el intelecto, evitando todo entusiasmo excesivo, sentimiento, prejuicio o autoridad externa no racional. Esta ideal racional, junto con las condiciones económicas de la época, desembocó en los acontecimientos revolucionarios de 1789, la desaparición de los privilegios de la nobleza y el triunfo de la burguesía como fuerza política. Su principal objetivo era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso, mediante las luces del conocimiento y de la razón. Los pensadores ilustrados sostenían que, mediante el uso de la racionalidad y la acumulación de saberes, la humanidad podría combatir la superstición, el oscurantismo y la tiranía. En el texto de Immanuel Kant se hace mención de la definición de la Ilustración, la cual dice que es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esa incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la Ilustración. La Ilustración se proponía avanzar hacia un mundo más próspero y más justo. De esta manera, se asentó la fe en el progreso en el seno de la cultura occidental, lo cual puede comprenderse como consecuencia de la creciente celebración de la razón humana, iniciada con el Renacimiento. El pensamiento ilustrado se extendió por toda Europa, especialmente entre la burguesía y parte de la aristocracia, a través de los medios impresos y de las reuniones sociales. También fue difundida por intelectuales y divulgadores que escribían sobre ciencia, filosofía, política y literatura. ¿Y por qué se caracterizó la Ilustración? Primeramente, apostar abierta y totalmente por la razón humana y el progreso como las vías para construir una sociedad mejor, más justa y más feliz. Ello significaba valorar a los seres humanos y no divulgarlos a la sociedad entera, así como el combate contra la ignorancia, la superstición y el fanatismo religioso. Tener una mirada centrada en el ser humano, sus capacidades y necesidades, lo cual desemboca en una actitud pragmática ante la vida. Solo lo útil es digno de esfuerzo. Los pensadores ilustrados asumían la herencia del pasado de manera crítica y escéptica, por lo que eran propensos a corregirla o modificarla, en lugar de ser reverentes y respetuosos. Sostener una postura optimista frente a la vida, que partía de asumir al ser humano como una criatura naturalmente bondadosa, aunque posteriormente corrompida por la sociedad. Oponerse a la tiranía y el absolutismo monárquico, a favor del republicanismo y el establecimiento de una sociedad más libre e igualitaria. La Ilustración se halla conectada y emparentada con el siglo XVI y XVII.
específicamente con el periodo conocido como la Era de la Razón, dado que en él se dieron todos sus antecedentes filosóficos. Dicho periodo presenció las guerras religiosas europeas que enfrentaron a católicos y protestantes. Europa quedó sumida en un clima de inestabilidad, en el que se tenía a las revelaciones religiosas individuales como la fuente genuina y principal de conocimientos. En ese entonces, alrededor de un 70% de la población europea era analfabeta. Sin embargo, ese panorama no tardó en cambiar. A medida que tuvo lugar la revolución científica, gracias a la obra de científicos como Galileo Galilei, Blaise Pascal, Gottfried Leibniz e Isaac Newton, cuyo aporte en la sustitución de un mundo religioso por uno científico sembró las semillas que luego recogería la Ilustración. El siglo XVIII marcó el inicio de las revoluciones burguesas. Esto es el inicio de la caída del antiguo régimen y de la monarquía absolutista, que culminaron en la década de 1770. Estos son los principales representantes de la Ilustración: René Descartes, Isaac Newton, Francis Bacon, Denis Diderot, Immanuel Kant, Jean de Ronde-Lambert, John Locke, Voltaire, Rousseau, David Hume y el barón de Montesquieu. Durante este periodo, el método científico comenzó a tomar forma. Los científicos como Galileo Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton utilizaron la observación, la experimentación y la formulación de leyes matemáticas para comprender y descubrir los fenómenos naturales. Establecieron la importancia de la verificabilidad y la replicación en la investigación científica. La enciclopedia. Las enciclopedias tienen antecedentes muy diversos en las culturas de la antigüedad, dado que la invención de la escritura permitió por primera vez al ser humano conservar y organizar los saberes para las generaciones venideras. Sin embargo, la primera noción de una enciclopedia general y didáctica surgió en el siglo XVIII, como parte de las labores educativas y divulgativas que la Ilustración francesa consideró de importancia para combatir la ignorancia y la superstición heredadas del medioevo cristiano. Los pioneros en estos asuntos fueron los llamados enciclopedistas, como el británico Ephraim Chambers, creador de la Enciclopedia o Diccionario Universal de las Artes y Ciencias de 1728, una de las primeras enciclopedias de la historia. Sin embargo, el proyecto enciclopédico más importante fue la Enciclopedia de Denis Diderot y de Lambert, quienes reunieron a un selecto grupo de 140 pensadores de la época para diseñar lo que se esperaba fuera un mayor proyecto divulgativo de la historia, la enciclopedia, o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. Esta obra divulgativa se publicó en 17 tomos entre 1751 y 1772. En este proyecto colaboraron escritores como Voltaire y Francis Bacon, y la enciclopedia se inspiró tanto en el árbol de los saberes humanos propuesto por Bacon como en el discurso del método de René Descartes. Esta obra ayudó a difundir el conocimiento científico y filosófico a un público más amplio. Esto contribuyó a la democratización del conocimiento y la expansión de la educación. El Renacimiento y la Ilustración sentaron las bases para la creación de la ciencia moderna al promover la observación, la experimentación, el pensamiento crítico y la aplicación del método científico. Estos movimientos culturales y filosóficos cambiaron la forma en que la humanidad comprende al mundo natural y llevaron al surgimiento de la ciencia como disciplina distintiva y poderosa. La época del Renacimiento proporcionó la aparición de nuevos instrumentos y teorías que cambiaron de forma permanente la sociedad del momento. Nos encontramos con la imprenta, el reloj de bolsillo, la brújula, ferrocarriles mineros, máquina de coser, el termoscopio, el microscopio, el termostato, el telescopio, el barómetro, el resorte y la pólvora. Aunque son muchos más los descubrimientos de los inventos de esta época, solo quise hacer mención a los que a mi parecer pueden ser los más importantes.